políticas públicas de la pandemia, los impactos que anticipamos sobre la sociedad y la economía colombiana. Es una iniciativa de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Nuestro vicerrector, el padre Álvarez, les envía un cordial saludo de bienvenida. Y les agradecemos a todos los que se han unido a este evento. Vemos cómo la tecnología nos ayuda a superar una de las dimensiones de la pandemia, pero sin duda las económicas no son tan fáciles de superar, y por eso hemos invitado a tres de los más notables economistas de Colombia, uno de ellos peruano, de una gran experiencia y vinculado a nuestra universidad desde hace muchos años, y dos notables economistas vinculados a la Universidad Nacional y a la Universidad Externado de Colombia, de modo que contamos con un panel muy distinguido de expertos para que nos ayuden a responder las preguntas que surgen de esta crisis inesperada hace apenas 3 meses, cuando comenzaba el año, y que ahora nos afecta lo que queda del año y posiblemente varios años por venir. Luego, quisimos convocar este espacio de reflexión sobre cuáles son los recursos con que contamos en Colombia para enfrentar la pandemia, qué impacto tendrá sobre distintos sectores de nuestra economía y qué medidas podría tomar el gobierno, qué medidas ha tomado, por supuesto, esas las conocemos en su mayor parte, pero qué medidas falta por tomar, qué medidas se deben tomar o se pueden tomar en las semanas y meses que siguen. Luego, la crisis sanitaria tiene unas consecuencias económicas de corto, mediano y largo plazo. Nuestros expertos han venido analizándola durante las últimas semanas, han incluso publicado artículos muy bien recibidos en publicaciones especializadas, y yo los animo a ustedes, a todos nuestros participantes, en este momento ya llegando al número de 100 casi, que reflexionemos en conjunto, y mi tarea como moderador será esa, sobre algunas de las preguntas y sus posibles respuestas. ¿Dónde vamos a encontrar los recursos para enfrentar la pandemia? ¿Qué espacio fiscal tiene el gobierno nacional? ¿Qué herramientas de política macroeconómica? ¿Cómo podría abaratarse el crédito para los colombianos? ¿O si se avecina ya una nueva reforma tributaria? ¿Qué alivios adicionales se pueden proponer para enfrentar esta crisis? ¿Y cuáles son los sectores más afectados y qué medidas específicas pueden necesitar? Yo me presento, soy David Varela, algunos de ustedes seguramente me conocen, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, director de su Centro de Estudios de Regulación Económica y Competitividad Internacional. Soy también graduado de la misma facultad, tengo mi maestría de la Universidad de McGill y trabajé por 20 años con el Banco Mundial en Washington en cuestiones de políticas públicas. Nuestros expositores tienen una hoja muy destacada en el mundo académico y también de servicio público. El profesor Ferrari, además de ser PhD de la Universidad de Boston y de ser profesor por muchos años de nuestra Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional y también director gerente del Banco Central de Reserva del Perú. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El doctor Jorge Iván González es doctor de la Universidad de Lovaina y profesor titular actualmente de la Universidad Externado de Colombia. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente en la dirección del Informe para el Desarrollo Humano de Bogotá, también miembro de la Academia, y el doctor Toben Herrera, que se unirá en unos minutos a nosotros, está terminando una clase, es doctor en Economía Internacional del Instituto de Estudios Políticos de París, es profesor del Externado de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, también profesor emérito de la Universidad Nacional. Pues creo que tenemos un equipo muy destacado de panelistas. Le cedo de inmediato la palabra y le ruego al profesor Ferrari que comience su presentación. Vamos a tratar de distribuir el tiempo entre 15 y 20 minutos para cada presentador, cada panelista, y después yo como moderador estaré canalizando todas las preguntas que ustedes nos envíen por el chat.
es posible que algunas preguntas deba yo integrarlas y dirigirlas a los expositores que, en mi opinión, estarían en mejores condiciones para contestarlas. Así que, César, por favor, Muchas tienes... gracias. Muchas gracias, David. Es un gusto estar en este webinar organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Solamente quiero decir unas pocas cosas y ser breve en esta primera participación. Mira, la pandemia nos llegó hace varios meses, ya son probablemente 2 meses, y luego, como respuesta a la pandemia, para evitar que ésta se extendiera y se hiciera mucho más complicada en términos de salud pública, se decretó una cuarentena. Esta cuarentena ha producido una crisis de producción. Gran parte del país está parado. Lo único que sigue trabajando hasta la fecha es el sector agropecuario, afortunadamente, porque de lo que ellos producen es lo que nosotros comemos. El sector que produce medicinas, los servicios públicos, la electricidad, la luz, el agua, las comunicaciones, y también, por cierto, el transporte, aunque en mínima parte, para transportar a los trabajadores de estas áreas. Eso es prácticamente todo el país que funciona. El resto del país está parado y guardado en su casa. Eso nos ha creado una crisis de producción, una crisis de empleo, porque si las empresas no producen y además no venden porque no tienen quien les compra, entonces no tienen ingresos, y como no tienen ingresos, tienen dificultades para pagar las nóminas de sus empleados, y entonces en algunos casos, en muchos casos, simplemente los empezaron dándoles vacaciones y ahora están prácticamente liquidando gran parte de las nóminas. Eso es un primer problema. Pero el siguiente problema que tenemos, que se nos junta al anterior, es que somos un país dependiente de los hidrocarburos y del carbón. Y resulta que el precio internacional de los hidrocarburos ha ido prácticamente por los suelos. Hemos llegado a tener niveles el lunes de la semana pasada de menos $37 el barril de petróleo WTI, que es el petróleo que se transa en los Estados Unidos, y nosotros enviamos nuestro petróleo a los Estados Unidos, y por eso nos afecta directamente. Entonces tenemos una doble crisis, porque a la caída tan brutal de los ingresos externos, se suma la caída de la producción por efectos de la cuarentena, y ambos son sumamente complicados. Probablemente mucho más complicada es la caída de la producción por la cuarentena. Esto nos produce varios otros problemas. Un problema fiscal, claro, porque si no se venden y las empresas no trabajan y no hacen utilidades, no se paga impuesto a las rentas, no hay impuesto a las ventas para recaudar. Entonces hay un problema de ingresos fiscales. Por el otro lado, hay un crecimiento de los gastos fiscales porque con toda razón han comenzado a extenderse y aumentar los subsidios a diestra y siniestra, y entonces tenemos un problema fiscal serio, muy serio, y probablemente se va a seguir agravando. Pero también tenemos un problema en los mercados de crédito, por una razón elemental. Si las empresas no tienen ingresos, pues no hacen depósitos. Y si las personas no les pagan sus salarios o les están pagando menos los que pagaban antes, tampoco hacen depósitos. Entonces, los bancos comienzan a tener un problema de depósitos. Bueno, los depósitos sirven para financiar los créditos. Entonces, aunque quisieran dar los créditos, tienen dificultades para dar créditos porque tienen dificultades en los depósitos. Y esto puede agravarse generando un problema serio en los mercados de crédito. Todo esto tiene que enfrentarse, tiene que de alguna manera resolverse, o por lo menos, si no en su totalidad, en una manera importante. Y estoy hablando de 2 líneas de trabajo. El asunto es darle liquidez a las empresas y a las personas. Para las personas de menores ingresos que no están ligados a las empresas, pues la solución es darles un subsidio. Y de alguna manera se están ejecutando, con algunas dificultades por un problema de información sobre las personas, dónde se quedan, quiénes son, etcétera, pero mal que bien los subsidios están fluyendo para esas personas de menor ingresos. Todavía de repente no son del alcance suficiente,
porque acaban siendo muy pequeños en relación a las necesidades. Pero ahí vamos en los subsidios. La otra línea de trabajo tiene que ser con darle liquidez a las empresas, por lo menos para que cubran las nóminas de su gente, para que entonces las personas puedan sobrevivir, comer, adecuarse, tomar sus medicinas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí el gobierno ha establecido líneas de crédito, no el gobierno, perdón. El gobierno ha dicho que va a establecer con el Fondo Nacional de Garantías les va a garantizar los créditos hasta el 90% de los créditos. El único problema es que las empresas, sin un futuro cierto de lo que va a pasar, son renuentes a tomar nuevos créditos. Y entonces, como no toman nuevos créditos, no tienen liquidez para pagarle a los empleados, que a su vez no hacen los depósitos en los bancos, y es todo el circuito completo. Entonces acá hay un problema serio. ¿Y por qué las empresas se niegan a tomar créditos? Por una razón muy obvia, como lo decía anteriormente, no están seguros del futuro. No están seguros del futuro. Entonces hay que resolver ese problema, y ese es uno de los problemas más álgidos que tenemos. Cómo evitar que se produzca una quiebra masiva de empresas de todo nivel, grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas, salvo en los sectores claves que están trabajando y que siguen trabajando. Ese es un problema serio que tenemos que resolver, y a lo cual me referiré más adelante cuando vuelva a hacer uso de la palabra. Gracias. David. Gracias, César, por habernos presentado este panorama general del efecto inmediato de la crisis. Y desde el punto de vista jurídico, si puedo yo aportar esa perspectiva, nuestro desafío es precisamente el riesgo de una cadena de incumplimiento. Los abogados vemos esta problemática empresarial que tú describes en términos económicos como el quiebre de la cadena de pagos, el incumplimiento masivo de las obligaciones. Un deudor deja de pagarle al acreedor, ese acreedor es deudor de otro, y así en cadena experimentamos o quiebras o reestructuraciones empresariales que lesionan el empleo y que necesitan un tratamiento conforme a la ley 1116 en circunstancias normales y a los decretos de estado de emergencia que el gobierno ha expedido durante las últimas semanas, que tratan, como nos explicaba ayer el superintendente de sociedades en otro webinar, esta vez del Colegio de Abogados Javerianos, cómo a través de esas herramientas se simplifican los procedimientos, se propician arreglos directos y se trata de prevenir ese colapso generalizado de las empresas y del empleo. Si me lo permiten, yo le cedo la palabra al doctor Jorge Iván. No sé si nos ha dejado, lo veía hace un instante. Ahí estoy. Jorge Iván, por favor. Gracias, David. Yo quiero referirme a 4 puntos muy rápidos. El primero es la importancia de cambiar el método de análisis. Yo creo que en economía nosotros nos hemos movido con una noción de riesgo demasiado lineal, y la expresión más clara de esa noción lineal del riesgo ha sido la regla fiscal. La regla fiscal, como muchos de ustedes saben, trata de proyectar hacia el futuro temas tan difíciles como el valor del dólar, como el precio del petróleo, como el crecimiento del PIB. La regla fiscal proyectaba un valor del dólar de 3.600 pesos para el 2030, y todos sabemos que el valor del dólar hace rato superó los 3.600 pesos. La política económica en Colombia y en los países ha tenido como instrumento de análisis modelos lineales. Yo creo que es importante hoy replantear de manera significativa, de manera radical, el método de análisis. Afortunadamente tenemos instrumentos en la literatura económica que nos ayudan a mirar la realidad de una forma distinta. Yo quiero referirme
a unos autores que han marcado temas y que han marcado posibilidades metodológicas distintas. El primero es Knight, K-N-I-G-H-T. Knight escribió en 1924 un texto maravilloso que afirma la importancia de la incertidumbre. La incertidumbre son esos fenómenos que no tienen posibilidad de repetición, son fenómenos únicos, son eventos únicos, porque no se pueden repetir, que es un evento único. Duque, Trump, Uribe, Petro, son eventos que la humanidad no volverá a ver y que son absolutamente únicos. Un evento único es el COVID-19. Entonces, frente a esos eventos únicos que no se pueden repetir, tenemos que tener una perspectiva humilde, diciendo sencillamente yo no sé. Hay eventos que se pueden repetir, el lanzamiento de un dado. Entonces Knight llama a esos eventos que se pueden repetir riesgos, y a los eventos que no pueden repetir, él dice, constituyen eventos inciertos. Entonces aceptemos la incertidumbre y digamos con toda humildad no sé. A mí estos días me da mucha risa de los colegas que dicen que el PIB de Colombia el año entrante va a ser de 4,1 porque este año va a ser de -5. Digamos humildemente, no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Y entre los autores que nos han ayudado a pensar así, pues está toda la escuela austriaca de economía, Mises, Hayek, Keynes. A mí me impresionó mucho el editorial del Espectador del domingo diciendo, volvamos a ver a Keynes, volvamos a mirar a Keynes. Varias veces en la teoría general Keynes dice, aceptemos que no sabemos. Frente a la rentabilidad de un transatlántico, decía Keynes, lo único que puedo decir es yo no sé. Entonces lo primero es llamar a los colegas economistas, llamar a los colegas que trabajamos en disciplinas sociales, a aceptar humildemente que no sabemos, a decir no tenemos la más mínima idea de cuál puede ser el PIB este año, mucho menos cuál será el PIB del año entrante. Entonces reconozcamos con humildad que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que necesitamos fortalecer los hospitales, que necesitamos descontaminar los ríos, que necesitamos avanzar en el tema climático, que necesitamos mejorar la educación, que necesitamos prepararnos para terremotos, etcétera. Sobre eso trabajemos, no sobre lo que puede ser el valor del dólar. El segundo punto ya lo mencionó César, el modelo económico se reventó. Durante los 2 gobiernos de Santos vivimos la bonanza petrolera, la bonanza del carbón, la bonanza minera, y sencillamente no las aprovechamos. Digamos ahora también de manera humilde nos equivocamos. Fue un error en América Latina haber depositado toda la confianza en el petróleo, el carbón, los recursos primarios. Fue un error que en general cometieron los países de América Latina. Tercer punto. Necesitamos replantear todos los sistemas de focalización. Colombia ha avanzado, en Bogotá teníamos muy buenas estadísticas administrativas, habíamos mejorado la información en las encuestas de hogares, la encuesta multipropósito, habíamos mejorado la información con la encuesta censal, habíamos mejorado la información con el SISBEN 4, pero nos damos cuenta que para distribuir recursos
que para entregar plata todavía la información es muy insuficiente, que hay muchas personas que no están, que las personas que no están no tenemos el nombre preciso, no tenemos la cédula precisa, no tenemos la ubicación precisa. Es decir, el país necesita avanzar hacia sistemas de información mucho más robustos para poder tener programas de focalización mejores. Muchas personas están fuera, las llamadas personas que están viviendo una condición de pobreza oculta, pero muchas personas vulnerables, etcétera. Hay que mejorar los sistemas de información y es el momento para pensar en alternativas como una declaración universal, que todos declaremos renta, unos para pagar impuestos, otros para pagar subsidios, pero yo sí creo que estamos en un momento en el que se ha hecho evidente las limitaciones de los programas de información. Entonces ese es el tercer punto, necesitamos mejorar la focalización, necesitamos a través de una declaración de renta universal volver a discutir en el país seriamente el tema de renta universal, de ingreso básico universal. Todas las personas deberían tener un ingreso básico que sobre todo se hace evidente en estos momentos de crisis. Y el último punto es insistir desde las universidades, desde la Javeriana, desde el Externado, desde la Nacional, desde la Academia de Ciencias Económicas, en la necesidad de políticas económicas heterodoxas. Yo no entiendo cómo se sigue hablando de austeridad fiscal. Yo no entiendo cómo se sigue hablando de regla fiscal. Yo no entiendo cómo todavía decimos que se va a citar al Comité de la Regla Fiscal para que el Comité de la Regla Fiscal opine sobre la conveniencia o no de aumentar el endeudamiento. Yo creo que es el momento de la heterodoxia, y heterodoxia radical. Colombia tiene un saldo de deuda pública sobre el PIB del 61%, pero Alemania lo tiene del 78%. Es decir, las deudas públicas del mundo son impagables, las del mundo entero. Entonces necesitamos pensar en sistemas financieros absolutamente distintos, sistemas financieros radicalmente diferentes a lo que conocemos hoy, y eso exige creatividad. El Banco de Pagos Internacionales, y con eso termino, publicó un informe hace 3 meses que yo se lo recomiendo, que se llama El Cine Verde. El Cine Verde es un homenaje al cine negro de Taleb, y el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de pagos, el banco de bancos, el banco que da la regulación financiera internacional. El Banco de Pagos Internacionales dice, mire, frente a fenómenos como el cambio climático, todavía no habla de coronavirus. Frente a fenómenos como el cambio climático, los bancos centrales tienen que cumplir una función absolutamente diferente, una función que permita ver cómo todas estas economías avanzan hacia un crecimiento verde, y eso implica otra concepción completamente distinta del Banco Central. El Banco Central no tiene en el futuro que controlar la inflación, ese no es el problema. El Banco Central tiene que hacer una pregunta fundamental: ¿cómo avanzamos hacia el crecimiento verde? ¿Y cómo el Banco Central contribuye a eso? Bueno, David, muchas gracias. Con eso también, como decía César, hago la primera presentación para dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias, Jorge Iván. Este llamado a pensar de otra manera, lo que tú describes como el pensamiento heterodoxo, fuera de la caja, seguramente podrán escucharlo nuestras autoridades económicas. Te confieso que es la primera vez que escucho tu propuesta de una declaración de renta universal. Sí conozco bien las propuestas de un ingreso universal, pero me parece que se aproxima a la idea de un empadronamiento de la población que nunca hemos podido realizar ni siquiera con numerosos y sucesivos censos,
que todavía nos deja un vacío muy grande para saber quiénes son nuestros ciudadanos y qué necesitan. Luego, muchas gracias por esa invitación a pensar de otra manera y asumir los desafíos que supone esa tarea. Nosotros los abogados en algún momento llegaremos a redactar reformas a las leyes y hasta la Constitución. Ojalá seamos tan flexibles en el pensamiento como nuestros colegas economistas. Y leía hoy en El Tiempo un llamado a no complicar las cosas, a no enredarnos con incisos y parágrafos que en la práctica hagan nugatorio el objetivo perseguido por una medida de política pública. Te ruego entonces, Beethoven, que tomes la palabra y que nos hagas tu presentación preliminar. Le doy de nuevo las gracias a las más de 120 personas que se han unido a este evento y a todos los que nos han enviado preguntas. Los animo a seguir enviándolas por el chat. Yo las voy a formular apenas termine esta ronda de presentaciones. Beethoven, por favor. No sé si me escuchas, Beethoven. Te veo aquí, pero no creo que estás presente, pero no te escucho. Si puedes activar tu micrófono y tu cámara, te lo agradezco mucho. Si no estás disponible, pues yo le cedería entonces la palabra a César para que conteste una pregunta muy concreta que hemos recibido de uno de nuestros asistentes. Fabiola Castellanos nos pregunta, ¿qué opinión les merece la propuesta del columnista Germán Vargas Lleras acerca de disminuir los beneficios de los trabajadores para evitar la catástrofe del desempleo que sobreviene a la pandemia? Bueno, es una cuestión de opiniones, si me permiten la expresión. O sea, no es el único que ha hecho esa propuesta. Los propios líderes de algunos gremios también se han aunado a esa propuesta con la historia de que todos deben contribuir a solucionar la pandemia. Pero yo me pongo en los zapatos de los trabajadores y digo, si me reducen el salario, ¿cómo pago la vivienda? Si con las justas actualmente logro un salario que me permite comer, transportarme y pagar la vivienda y otras cosas menores. Entonces ahí hay un problema de ese tipo. La segunda es, y entonces, ¿por qué reducirlo al 30, al 70 o a cualquiera? Y si las empresas tienen dificultades para pagar el 30%, el 70%, porque tienen dificultades para pagar el 100%, entonces, ¿por qué podrían pagar el 30% y no pagar el 100%? En fin, son cuestiones muy cuestionables. Creo que por ahí no va la solución. Creo que la solución tiene que ver con un déficit fiscal con mucha mayor flexibilidad, como la que reclamaba Jorge Iván, y en el fondo, en últimas, vamos a tener que llegar a una cuestión de emisión, como la están haciendo todos los países desarrollados. Una emisión que va a ser necesario porque estamos viendo una destrucción de depósitos. Esa destrucción de depósitos significa una destrucción de la masa monetaria. Por lo tanto, hay que reconstituir la masa monetaria para que pueda haber transacciones. Y esas transacciones son fundamentales porque de esas prácticamente es que vamos a vivir. Gracias por tu respuesta. La pregunta es muy sonada del editorial del doctor y además yo le rogaría a Jorge Iván una pregunta. Sí, sobre lo de Vargas Lleras, yo pienso... César, tal vez pagar el... Sobre lo de Vargas Lleras, yo tengo dos comentarios. Primero, que nosotros estamos en mora de hacer un balance entre los costos financieros y los costos laborales. La propuesta de Germán Vargas supone de entrada que los costos laborales son una carga mucho más dura para las empresas que los costos financieros. En el fondo, como muchas de las decisiones que se han tomado estos días, lo que está tratando de hacer Vargas Lleras es protegiendo a los bancos. A mí me parece increíble que los bancos todavía estén pensando que pueden ganar plata durante estos días. Y entonces el tema de tasas de interés
absolutamente elevadas. El Banco de la República baja la tasa de referencia a 3,25 y las tarjetas de crédito siguen con tasas de interés del 26-25%. Entonces, una discusión que hay que hacer con Germán Vargas es: analicemos cuál es el costo financiero de las empresas frente a los costos laborales. Y lo que dice César, el costo laboral, si usted lo castiga, si usted castiga el salario, pues finalmente castiga la demanda. Si usted castiga a los bancos, pues castiga los excedentes que ellos colocan en Panamá. Entonces los impactos son muy distintos en el panorama macroeconómico. Y lo segundo, lo volvió a decir estos días Luis Jorge Garay y Jorge Spitia: ¿por qué, si para la guerra, durante el periodo de Uribe, pudimos tener unos decretos pidiendo impuestos al patrimonio y a la riqueza, por qué ahora no hay impuestos al patrimonio y a la riqueza? Otra vez vuelve el castigo a la clase media, otra vez se le pide a la clase media, a los funcionarios públicos, que sean los que contribuyan y no a los grandes ricos del país. Entonces yo le vería esos dos problemas a la propuesta de Germán Vargas, y creo que es un oportunismo enorme para flexibilizar mercados laborales, cuando precisamente lo que tenemos en Colombia es una desprotección enorme del trabajador. ¿Por qué Germán Vargas no reconoce que el Estado colombiano es un Estado absolutamente frágil, un Estado con una tributación del 15 y 10% del PIB, y no acepta que la única posibilidad de protección social se da mediante una mayor distribución? Entonces el tema distributivo no está en la columna de Germán Vargas. Gracias, David. Gracias, Jorge Iván. Veo que ha regresado Beethoven y le voy a ceder la palabra para su presentación inicial. Beethoven, ¿puedes tú comenzar o prefieres tomar ya la misma pregunta que nos hicieron sobre el editorial del doctor Vargas Lleras desde el punto de vista laboral? Aunque, como observa Claudia Dangond, la propuesta no está limitada a ese aspecto, hay otros elementos en ella. Beethoven, ¿puedes tomar la palabra? Veo que estás con nosotros, pero no sé si te puedas conectar. Si no es así, tenemos numerosas preguntas que podríamos comenzar a absolver con César y con Jorge Iván. Veo tal vez que Beethoven tiene dificultades de comunicación. Por eso pasaría a un tema que ya tocaron ustedes, más tal vez Jorge Iván que César, pero que es el de la diversificación de la economía y cómo la dependencia con las industrias extractivas pues no es sustentable, además de que genera impactos negativos desde el punto de vista socioambiental. ¿Ustedes cómo verían esa dependencia y cómo romper esa dependencia? Porque la diversificación de la que nos habla María Echeverry precisamente versa sobre una ruptura con la dependencia tradicional. César, tu micrófono, por favor. Sí, ya lo conecté. Mira, la diversificación es una cosa complicada. Me imagino de que la reducción de los precios de los hidrocarburos, que ya lleva varios meses, que ha pasado por precios negativos, como mencionaba, convenza finalmente a la necesidad que tiene el país de cambiar los líderes de sus exportaciones y de su producción. O sea, no podemos seguir dependiendo de unas materias primas que son tan volátiles, ni por riesgo. Toda esa historia de que hay que hacer fracking no tiene ni pies ni cabeza a estas alturas del partido, ¿sí? Hay que pensar seriamente en cómo desarrollar otros sectores. Uno piensa en la agricultura colombiana, en la agroindustria, las propias manufacturas, el turismo, las industrias digitales, la industria creativa, etcétera. Pero eso requiere un cambio de rentabilidades para que la inversión se vaya a esos sectores. Es que si no son suficientemente rentables,
es decir, que no son suficientemente competitivos para llegar a los mercados internacionales, no van a invertir en esos sectores. Entonces vamos a estar en el peor de los mundos. Un sector que simplemente se quedó sin demanda internacional, con unos precios absolutamente bajísimos que no pagan los costos de producción, como es el sector hidrocarburos, y eso va a durar mucho tiempo y no va a tener recuperación. Y los otros sectores que no pueden prosperar porque no son lo suficientemente atractivos para la inversión. Entonces hay que asegurarles la rentabilidad a ellos, y para eso hay que gerenciar la política económica de tal manera que las rentabilidades fluyan a los otros sectores. Estoy hablando de buenas tasas de cambio como las que tenemos ahora, pero costos financieros mucho más reducidos, como los que no tenemos, y tal vez, como señalaba Jorge Iván, el problema está por ahí y no está por los salarios de los trabajadores. Resulta que el salario de los trabajadores acaba siendo una parte menor de los costos de las empresas. Más importante para muchas empresas son los costos financieros, que son elevadísimos en Colombia, sobre todo para las medianas, pequeñas y microempresas, porque las grandes empresas van a los mercados internacionales y se consiguen créditos mucho más baratos. Ese es un problema serio que tenemos que estar. Y por otro lado, y eso es una ventaja, la postergación de los hidrocarburos, la declinante demanda internacional de hidrocarburos, la caída internacional de los precios de los hidrocarburos está siendo causada también por un intento de cambiar la matriz energética a nivel mundial. Y eso ciertamente va en beneficio también de nosotros, porque entonces también nuestra matriz energética va a cambiar y eso nos va a permitir un desarrollo sostenible mucho más limpio, como el que querríamos en una situación más o menos razonable. En suma, aquí lo que podría decir es que hay que cambiar las rentabilidades relativas en la economía para que en una economía de mercado que es como la que queremos, podamos hacer florecer otros nuevos sectores, y eso pasa por otro tipo de política económica. Gracias, David. Creo que la misma podríamos dársela a Jorge Iván, aunque ya tenemos a Beethoven de regreso. Si tú puedes, Jorge Iván, responder brevemente esa misma pregunta sobre diversificación y pasamos a la presentación. Sí, yo estoy de acuerdo con César y es el momento de pensar en crecimiento verde. Yo creo que Ecopetrol, mientras se hace la transición, Ecopetrol debería destinar el 20%, cualquier porcentaje de sus excedentes a estimular el crecimiento verde con mucha más fuerza. Creo que los planes de ordenamiento territorial ya deberían incluir el crecimiento verde. Por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial nosotros ya deberíamos tener la obligación de que las casas tengan paneles solares, etcétera. Yo creo que hay un campo muy amplio y, como les digo, el informe del Banco de Pagos Internacionales sobre eso es muy claro, y el informe de la OCDE. Ahora que Colombia entró a la OCDE, pues retomar los estudios de la OCDE sobre crecimiento verde, que son bastante radicales. O sea, si nosotros le hiciéramos caso a la OCDE en materia de crecimiento verde, pues tendríamos que hacer cambios sustanciales. Temas como el impuesto al carbono. Colombia está cobrando $5 tonelada. Y lo que dice Stiglitz es que mientras no cobremos por lo menos $50 tonelada, no es posible hacer el cambio energético. Pero yo creo seriamente que tenemos que pensar en esa dirección y que tenemos que hacer cambios sustanciales en la economía para llegar a tener un crecimiento mucho más sostenible. Gracias, David. Le cedo entonces la palabra a Beethoven, quien ya pudo unirse a nuestra sesión. Por favor, Beethoven. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, David? Perfectamente, adelante. Los demás cerramos el micrófono. Es un gran gusto estar aquí, aunque un poco tardío por temas de clases. Aunque no se note mucho y poco lo sepan, yo soy egresado a la Javeriana de hace apenas medio siglo, de modo que siempre es grato que Jorge Iván y yo volvamos a la casa donde hace tanto tiempo compartimos los sueños de juventud. Permítame que, habiendo compartido lo que César y Jorge Iván han planteado con gran
prudencia y sabiduría, yo me vaya un poco a la cara oculta de la luna para mirar otras cosas que me desvelan. Hace 2 años, en el Mundial de Fútbol de Rusia, yo estaba viendo un partido y un colombiano mostró eufórico y gozoso en la cámara que había entrado aguardiente en unos binóculos burlando la seguridad de la policía rusa, que es muy buena, y se reía. Era un empleado de Avianca, recuerdo bien que estaba en vacaciones. Todos nos reímos de la CIA, de ese muchacho. Al día siguiente, en el partido con Japón, unas japonesas recogían su basura al fin del partido y un colombiano se burlaba de ellas y las hacía repetir groserías. Y se gozaba de su audacia de hacer repetir a la japonesa cosas que no entendía la japonesa. Esos japoneses, con esa disciplina y limpieza, han hecho guerras y han hecho una economía bollante. Nosotros, en cambio, hemos dedicado esa audacia, esa astucia, esa sagacidad a hacer submarinos para llevar cocaína amarrada a un buque hasta California, en una innovación que merecería patentarse en conciencia si tuviéramos esa posibilidad. Ayer encontraron un camión con marihuana en medio de la pandemia. Esa capacidad nuestra de movernos en el filo de lo ilegal o dentro de la ilegalidad y no aplicar la gran iniciativa a crear productos, tecnologías limpias, verdes, sostenibles, nos tiene pervertida la forma cultural, la forma de ser social. Cuando se informó que había este coronavirus en China, parece que un poco tarde, parece que nos fuimos advertidos a tiempo por parte de China, la historia dirá eso. Colombia se concentró en saber el tipo de avión que iría a buscar los colombianos. Era un Hércules, yo vi ese Hércules. Yo escuché a la madre del piloto y a la esposa de los niños. Supe que hizo escala en Corea, que fueron recluidos en el centro de alto rendimiento en Bogotá los 14 días y que estaban sanos. Esos 14 días que debimos dedicar a hacer mascarillas que no tenemos, respiradores que no teníamos conseguirlos, hacer las UCI que no tenemos todavía hoy suficientes, ni siquiera de lejos, ampliar masivamente los test que no estamos haciendo, nos dedicamos a esperar confiados mágicamente que por un milagro de la Virgen de Chiquinquirá o de Monserrate o el 20 de julio no nos llegara la pandemia, que sí nos iba a llegar como le llegó a todo el mundo. ¿Por qué comienzo por esto? Por esto porque la pandemia, como todas las crisis, como dice Warren Buffett, en las crisis uno sabe quién estaba nadando sin pantaloneta. Cuando baja el nivel del agua se descubre los bancos sin activos suficientes, etc. Pues bien, esta pandemia podría ser la ocasión de revisar muchas cosas, como han dicho César y Jorge. Esta semana Jorge y César hubo un foro con el ministro de Comercio diciendo que hay que volver a la sustitución de importaciones, concentrarse en alimentos, proteger seguridad alimentaria, cosas que yo escuché en boca de César Ferrari y Jorge Iván cuando eran jóvenes, pero que hace 30 años el país no hablaba de eso, y hoy, en medio de la pandemia, en medio del naufragio, pues qué bueno que se digan, pero como dicen en Cartagena, es un poco tarde. Un tarde por muchas razones. Por ejemplo, dice Miguel Gómez, el sobrino Gómez Hurtado, hijo de Enrique, actual presidente de Fasecolda, expresidente de la Cámara Americana, ¿qué tal que Sarmiento tuviera razón? Pregunta Miguel Gómez. Hace 30 años Sarmiento dijo, ¿una apertura económica sin vías de comunicación? ¿Sin puertos de contenedores? Sí, esa apertura se hizo sin vías de comunicación. Y hoy todavía la vía al puerto más importante de Buenaventura no existe terminada. Vía diabólica, llamó Juan Manuel Santos. Esa no está terminada, está en construcción. La de Medellín-Quibdó no se ha comenzado siquiera. Porque para los paisas el Chocó no existe. O porque son negros, o porque son pobres. Pero han muerto jóvenes como uno de los Andes, por ejemplo, en esa trocha infame, inmunda que es la vía Medellín-Quibdó. Y no sabemos que el mundo crece en Asia. Que las únicas economías que han crecido tras la guerra son las asiáticas y están al frente de Tumaco y Buenaventura. Pero, como dice Caballero Argáez, los paisas, la clase empresarial más avanzada del país, hace autopistas hacia la montaña.
y se llaman montañeros, lo asumen que son montañeros y lo predican como una cualidad y no como una limitación. Por eso digo, ¿cuántas cosas dejamos de hacer? Va a tocar hacerlas ahora. Cuando el Titanic salió de Inglaterra nos dijeron que era insumergible. Bueno, yo no estaba allí todavía, no había nacido, pero se dijo que era insumergible. Era sumergible, con un agravante. Traía orquesta de cámara y no traía botes suficientes salvavidas. La rapiña por los botes quedó mostrada por el gran DiCaprio en la serie, mostrando cómo ese transatlántico no tenía botes suficientes. No tenemos hoy los robots para hacer pruebas masivas en este país, porque la salud se entregó a un modelo de intermediación que es insostenible. Las EPS hacen hospitales con la plata de la salud y pagan a los médicos precariamente, de modo subcontratado e informal, honorarios pírricos para que hagan exámenes pocos y consultas rapidísimas como en escala. Todo eso ha entrado ahora en cuestión. Todo eso está ahora para revisarse. Yo quiero reforzar cosas que ha dicho Jorge Iván de este tenor. Un alumno mío, para mi honra, árabe, costeño, egresado externado, se ocupó hace 2 años de una cosa que parecía heroica. Una ley que le impide a los bancos cobrarnos por pagar las deudas anticipadamente. A mí me encanta pagar siempre anticipadamente. Soy prepago en el sentido etimológico del término. Soy un prepago filosófico y eso no me gusta de ver. Pago siempre anticipadamente. Pero me multaban por pagar anticipadamente. ¿Qué lógica tiene que pagar sea castigado? Que pagar antes sea castigado. Pues lo era hasta hace 2 años. Mi alumno, para mi honra, pasó una ley para que ese cobro se eliminara. Y ese mismo alumno, Jorge Iván, se unió con un alumno de la Nacional, hoy parlamentario de un partido totalmente opuesto al de David Barguil, David Racero, para pasar otra ley que impida cobrarnos por transferencias bancarias de una ciudad a otra. ¿Quién de ustedes y yo no hemos mandado fotos y notas de voz y mensajes a otro país del mundo, a otra ciudad, usando el Wi-Fi público gratuito de un restaurante, de un café? ¿Por qué el banco cobra por enviar un dinero a otra ciudad si la red mundial es universal, planetaria y casi gratuita? Tocó una ley para impedir ese cobro. Se resisten a aplicarlo buscando evasivas como el cobro por tarjeta, el cobro por consulta. La actitud de un banco que no transfiere al consumidor la baja que el Banco de República hace es perversa y habla mal de lo que hace un acto tan importante en medio de la pandemia. Sobre todo, este es un país poco bancarizado. Y todos pregonan que hay que bancarizarlo para poder pagar, por ejemplo, lo que dice Jorge Iván de las ayudas sociales por cuentas bancarias, por ejemplo. Aunque en China se paga por los celulares. Pues bien, si hay 4 por 1000, eso es una puñalada a la bancarización. Pero nadie lo quita porque es fácil de recaudar. Igual pasa con las tarifas abusivas que no trasladan al público las bajas del Banco Central. Por eso las fintech, las formas de pago rápidas, tecnológicas, se van a generalizar, se van a expandir. Yo no quisiera cerrar esta primera parte sin decir una palabra sobre el tema del gobierno, el tema del Estado. Si un gobierno tiene la capacidad de descubrir qué ciudadano vende empanadas en la calle y poner un comparendo de casi 1 millón al que vende empanadas, o perfilar periodistas y perfilar líderes sindicales y perfilar políticos opositores, ¿no puede perfilar quién mata a la gente? Antenoche una matanza en Mercaderes Cauca y otra hace 4 días y otra hubo ayer. En plena pandemia no estamos produciendo. O sea, muerte sí. La muerte sigue ocurriendo en un país paralizado. Europa inventó la máquina de vapor en Inglaterra y la democracia liberal postgriega en Francia. Pero se dedicó a matarse y rematarse y contramatarse. Por la Alsacia, por Lorena, por el carbón, por el acero. Y hoy se han quedado atrás de Estados Unidos, de Japón y de China, porque su mejor material genético, la juventud, la mandaron a una y otra carnicería. Todo lo que dicen César y Jorge Iván es posible con gente viva, no con muertos. Porque cada muerto es una parte del PIB futuro que se murió. No vamos a encontrar siquiera en la pandemia una forma de consenso para encontrar que el gobierno central
consulta con las regiones antes de tomarse el FOMPET. Tenía que tomarlo sin consulta con las regiones y ponerles una plaza y un plazo y una tasa establecida de modo unilateral. Si no damos gobierno, mucha gente seria coincide en que está bien que el gobierno tome esos dineros por la emergencia que 3 billones del FOMPET de pensiones y 12 billones del Fondo Petrolero. ¿Y no podía consultarlo con los gobernadores? Pregunta uno. Aquí hay gente muy joven y no sabe que hace 30 años un gobierno trasladó los fondos de pensiones de Seguro Social al SH y ese banco se liquidó y no existe. Y ahí se fueron los fondos pensionales. Todos los que censuran que el gobierno suba las pensiones tienen que preguntarse dónde está la plata que ahorramos para las pensiones y que no se protegió debidamente. O, por ejemplo, como bien decían César y Jorge Iván, han hecho lo posible y lo imposible para no emitir. El presidente Uribe dijo ayer que hay que ir por la plata del Banco de la República, porque para eso es. Y si la norma de la Constitución dice que con el voto unánime de la Junta se puede emitir en emergencias sociales, ¿la pandemia no lo es? Entonces, ¿qué sería una emergencia social que amerite la emisión del Banco Central? ¿Cuánto cuesta emitir comparado con sacarlos y venderlos a los bancos para pagar con intereses? Por ejemplo, la plata que el Banco Central liberó por baja del encaje, 3% a cuentas de ahorro y corrientes, 1% a CDTs, es un billete que fue a los bancos, más la compra que el Banco Central hizo de CDTs. Dice Rodrigo Lara, y yo quiero creer que no es verdad, no puede ser cierto. Yo insisto a creer que es cierto que los bancos se pagaron los dividendos. Se pagaron los dividendos. Igual que en Estados Unidos, la hipoteca subprime, la plata del rescate de Bush y de Obama, los bancos se la pagaron para pagar el bono de buen desempeño, habiendo quebrado las hipotecas. Y se fueron para Miami. Pues bien, esa plata que los bancos reciban, la pueden usar para comprar usted del gobierno con intereses. La intermediación va a terminar un interés por el Estado de esos bancos. ¿No podía el Banco Central directamente entregar dinero al Estado para salvar el país? Y el tema de la incertidumbre que dice Jorge Iván. Yo estaba en Estados Unidos cuando explotó la crisis hipotecaria de 2008 y discutían, McCain y Obama en la campaña discutían varios meses. Mientras tanto, la cosa se colapsó. Si tocaba rescatar las empresas, como dice César, tocaba hacerlo hace 2 meses. Si vamos a pagar nóminas, tocaba pagarlas antes que fuera despedida la gente, a vacaciones no pagadas, suspensión de remuneración, porque hay medio país informal que no está vendiendo empanadas y los formales tampoco están devengando. Lo vamos a hacer después de 2 meses, porque hay presión social muy grande, hay saqueos de camiones con la comida, pero no hubo la decisión para hacerlo audazmente cuando correspondía. Yo no quiero ahondar mucho sobre temas que ya han planteado con toda lucidez César y Jorge, mis colegas de la Academia de Ciencias Económicas, y solamente cerrar con un elemento. Este libro que tengo acá, no sé si se ve en la pantalla, se llama Superbanco. Se refiere al banco que mencionó ahora Jorge Iván, del Banco de Basilea. En la conferencia de Bretton Woods, Keynes propuso liquidar ese banco. Yo comparto lo que ha dicho ahora, hay que cambiar la función del Banco Central de la inflación al desarrollo, con empleo. Pero en Bretton Woods, Keynes sostuvo que ese banco que legitimó el saqueo de los oros de los países invadidos por parte de Hitler, el de Francia y Checoslovaquia, para el Banco Central alemán, y lo acreditó en sus cuentas como banco, como oro legítimo, éticamente no debería existir. Existe, bueno, existe. Tampoco debería pagarse la deuda de los dictadores, que Pinochet se endeudó Videla, Somoza, Stroess, Netista, Bordaberry, todos ellos, y la plata está en Panamá, y lo vimos en Panamá. Invito a los jóvenes que están conectados a ver en Netflix, que a todos nos gusta tanto, La Lavandería, con Meryl Streep y Antonio Banderas, mostrando cómo funciona esto. Pues bien, ¿qué quiero decir? Que el gobierno norteamericano condenó a 5 bancos gringos a pagar 25 millones de dólares por abrirle cuentas a Pinochet con nombres falsos para ocultar plata que se robó de Chile. 20 dólares no son sus sueldos, no podían ser sus sueldos. Pero Chile sigue pagando la deuda que firmó Pinochet. ¿Cuándo haremos, Jorge Iván, un arqueo que discrimine la deuda legítima
para obras que aunque sean como Hidroituango, no importa, pero se invirtieron un poco chuecas en lo ambiental, lo social, pero se hicieron. Comparado con la plata que se fugó a Luxemburgo, a Curazao, a Bahamas, a Suiza. Y los pueblos lo siguen pagando con la salud que no hacen, con la educación que no hacen. Y en Chile las protestas son por eso. Ese arqueo nos está haciendo. Jorge Iván habla de la deuda pública del país que puede ser como la de Alemania o como la de Japón, que es más del 100%, la de Italia. La pregunta, Jorge Iván, es ¿dónde está la plata que toman los gobiernos para endeudarse? Yo quiero cerrar, al querido moderador, con una reflexión breve y dar la palabra para que los colegas continúen mostrando este pequeño detalle. No sé si se ve la cámara y mi teléfono, David. Sí, sí se ve. Ese aparatico tiene el diámetro de una taza de café, el espesor más delgado que un libro, más delgado que un libro. Es un objeto llamado una lamparita solar y me la dieron en Tanzania, David, en Tanzania, un país más pobre que nosotros. Esa cuadrícula negra es una batería solar que se recarga día tras día. ¿Alguien puede entender que en Colombia el Estado sigue dependiendo en las regiones tan altamente de regalías del carbón? ¿Alguien cree que el carbón tiene futuro? Ya Alemania cerró las minas de León de Alsacia y lo importa más barato. Lo cerró hace 40 años y hace 30 lo cerró España. El país va a esperar que nos digan que el carbón no se compra para comenzar a buscar cómo diversificar hacia la energía eólica cuando en la costa el viento tumba los techos, o la solar, cuando en la costa soportamos el calor viciado. O vamos a hacer campos solares de grandes empresas y no la lámpara familiar en cada casa, de modo sencillo. 9 millones de pesos entregó Ecopetrol año pasado al gobierno central. Este año, César acaba de decir el precio del petróleo. No quiero ni imaginar la caída de esa renta de Ecopetrol al gobierno central con los precios de menos 37 que tuvo ese día o lo que está actualmente. Dice la gente que sabe que la empresa internacional quiere comenzar a vender su participación porque no le dé futuro al carbón. Yo vengo de visitar Noruega y Suecia y Dinamarca. 80% de autos son eléctricos. Y en Europa en el año 2030 no habrá un carro de gasolina. Vamos a esperar que pase lo de Ambalema, cuando acabó el tabaco. ¿Quién no sabe que Ambalema exportó tabaco de modo milagroso hace 2 siglos y hoy es un cementerio de las tabacaleras viejas? Si no redimensionamos un modelo de desarrollo, apoyar nuestra gran biodiversidad, nuestra abundante agua, la tierra fértil cultivable, es imposible avanzar. Y déjeme cerrar con una frase nomás por la legalidad. César, el 51% de tierras nuestras en Colombia son tierras sin título. No me preguntes por qué no tienen título, porque yo mi carro lo pagué y tengo el título del carro o de mi casa. Alguien tiene tierras no tituladas. Asumamos que fue un desplazado por la violencia, que ocupó baldíos, para no pensar cosas malas, Jorge Iván. Pero no tienen títulos. Y se han resistido contra Mosquera, contra Llera Restrepo, contra cualquier intento de reforma, se han resistido por 2 siglos. Hasta hoy, hasta La Habana. Si las tierras no se legalizan y no pagan, no tributan, ni tienen producción exportable legalizada, ni trabajo formal, pues es imposible pensar que esa tierra haga la producción de alimentos que necesitamos. En un país con la segunda potencia del mundo en biodiversidad, con la 6ª potencia en recursos hídricos, con tierra abundante, fértil, con 2 océanos y rutas pesqueras, nadie podrá decir que el hambre que tenemos es por falta de recursos, como le pasa a Haití. Está en nuestras manos, y las universidades son un agente para esto. Insistir en que no puede seguir siendo que un gobierno en el siglo XXI, transcurrida la primera 10ª parte del siglo XXI del año 2010, un decano de economía, amigo, reconocido Jorge Iván y de César, también paisano mío además, haya hecho un plan de desarrollo en 2010 con locomotoras mineras al tiempo que quebraba conciencias. Está pintado de cuerpo entero el país que piensa que en 2010, en el siglo XXI, en la época de las redes, de la inteligencia artificial, China acaba de lanzar ayer su moneda digital y su blockchain oficial usando la 5G, y nosotros hicimos un modelo de desarrollo en 2010 de locomotoras mineras y dejamos artificial conciencias.
Fue necesario que muchos maestros jóvenes marcharan por todo el país largamente hace un año para conseguir un Ministerio de Tecnología y Ciencia, un presupuesto para universidades públicas y financiamiento para la investigación. Porque si fuera por la inercia que traíamos, trabajemos para la banca y para la ganadería. Yo sé que a César le encanta la carne, los bifes de chorizo argentinos y la buena, hemos compartido las comidas de carne, pero la vaca produce unos gases que causan efecto invernadero. Produce gota la carne roja y según la OMS la carne no es muy sana. Y dice muchos estudios que la leche tampoco es buena. Hemos sacado a los campesinos del campo o los hemos dejado sacar para poner vacas. ¿Alguien cree que el futuro va a ser de la ganadería y de las carnes rojas? Yo quiero creer que no, y que esta pandemia, dolorosa por cierto, sea una ocasión de reflexión en el espejo de nuestro pasado, con una gran confianza en que lo haremos mejor hacia el futuro. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Beethoven. Pues nos haces un llamado aún más drástico que el de Jorge Iván a pensar el país de otra manera, a pensar sus políticas públicas, el papel del Estado y el papel de nosotros los ciudadanos. Tal vez somos muy pasivos y por eso no logramos los cambios que anhelamos. Hemos recibido un buen volumen de preguntas y como pues avanza el tiempo y no quisiera exceder el que nos hemos propuesto inicialmente, les voy a proponer a cada uno de los expositores lo que yo creo que es el gran tema de la economía colombiana desde una perspectiva curiosamente jurídica, porque la informalidad es esa zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, una zona que nadie define si es completamente ilegal o parcialmente legal, pero se mueve por ahí la informalidad, tanto la empresarial, que no paga impuestos, como la laboral, que no tiene seguridad social. A pesar de que las leyes consagran derechos y obligaciones para las empresas, derechos y obligaciones para los trabajadores, en la realidad, buena parte de las empresas colombianas no cumplen con sus obligaciones o no pueden ejercer sus derechos, y buena parte de los trabajadores están en la misma situación, no tienen ninguna protección social. Aunque como anotan algunos, los que somos formales, por ejemplo, no tenemos al parecer mucho incentivo para hacerlo porque nos han reducido nuestros saldos en los fondos de cesantía y experimentamos una pérdida desde el último extracto hasta el nuevo extracto que no atinamos a explicarnos. Si es cierto que los bancos han tenido tan jugosas utilidades, ¿por qué se reducen los saldos de nuestras cuentas en los fondos de cesantías? Pero les planteo el desafío de la informalidad. Si la economía colombiana está sumergida, por lo menos un 50% del empleo, dicen algunos, y puede ser una porción importante también del PIB, ¿qué plantean ustedes como el desafío adicional que plantea la pandemia para la informalidad y qué respuestas de política pública podríamos tener para ese desafío? César, por favor. Gracias, David. Mira, quisiera comenzar diciendo claramente que la informalidad es una consecuencia de la estructura económica. La estructura económica no produce los suficientes puestos de ocupación y la gente se ve en la necesidad de salir a las calles a vender chocolates para poder sobrevivir. Entonces, esa cantidad enorme de gente, estamos hablando de un 10% desempleado o 12%, hasta las últimas cifras, y 27% desempleados, nos hablan de un 40% de personas que no tienen ningún tipo de ingreso o tienen ingreso muy precario. Y eso tiene que ver con que los sectores líderes de la economía eran sectores que no eran intensivos en mano de obra, sino intensivos en capital. Afortunadamente están cambiando, pero vuelvo a lo que decía anteriormente. Si no le damos suficiente rentabilidad a los otros sectores que sí son intensivos en mano de obra, va a seguir existiendo la informalidad y vamos a seguir todavía siendo una economía precaria. Pero en algo quisiera añadir sobre este asunto. Yo decía, hay que cambiar las estructuras de rentabilidad y de esa manera vamos a solucionar la informalidad, porque esos sectores sí van a generar suficiente ocupación. Cambiar la estructura de rentabilidad pasa por hacer otro tipo de políticas monetarias, por ejemplo. Pero mientras la primera obligación del Banco Central sea controlar la inflación, como decía Beethoven, como decía Jorge Iván, pues entonces hay una postergación de siempre
por lo que es trascendental. Mira, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene como su primera obligación tener pleno empleo. Esa es su primera obligación. Una de sus últimas obligaciones es controlar los precios o hacer que los precios se mantengan más o menos estables. Pero su primera obligación es lograr pleno empleo. No veo por qué razón los bancos centrales de América Latina no pueden tener esta obligación. De tal manera que tendríamos políticas monetarias mucho más razonables en términos de apoyar la rentabilidad de estos sectores, que son los que sí van a considerar empleo y van a lograr de que de esa manera ocupen a mucha más gente y por lo tanto haya menos informalidad. Y eso me lleva a otra cuestión importante, el rol del Estado. Hasta ahora nos hemos preocupado de desmantelar el Estado. Casi siempre en todos los países de América Latina hemos estado detrás de reducir la importancia del Estado y resulta que ahora el Estado aparece como el único salvador. Va a ser el salvador de los bancos, el salvador de las empresas, el salvador de las personas. Miren, qué curioso que sea una pandemia la que pone en evidencia la importancia del Estado. No es la primera vez. El Estado, el rol del Estado, la importancia del Estado, el gasto público, pasó a ser el principal responsable de la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Toda esa época dorada de los Estados Unidos, el renacimiento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue gracias a un Estado que en todo caso tenía un banco central capaz de financiarlo y tenía recursos para hacerlo. Entre la mezcla del plan Marshall y la mezcla de los apoyos de los propios bancos centrales, acabaron financiando un desarrollo que fue importante para esos países. Entonces tenemos que pensar en un nuevo Estado, un Estado con un gasto público mucho más importante que garantice los principales derechos fundamentales, pero para eso necesitamos otra estructura tributaria, una estructura tributaria como los países desarrollados, sean los ingresos fiscales provenientes fundamentalmente de los impuestos a la riqueza, al patrimonio y a los ingresos de las personas más pudientes de la sociedad. No podemos seguir cargándole los ingresos del Estado a las clases medias y las clases populares vía impuestos indirectos. Aquí se necesita un nuevo cambio, un cambio importante en la estructura tributaria del país. Y con eso termino por ahora respondiendo a tu pregunta de informalidad. Muchas gracias, César. Bueno, parece que vamos a tener que cambiar todos nuestros paradigmas sobre la estructura de nuestra economía y abrir espacio a millones de personas excluidas. Y si los abogados hemos construido un sistema jurídico que aparta a esos millones de personas de los beneficios de la vida en sociedad, pues tenemos que ver cómo abatimos esas barreras para que todos puedan ingresar a la formalidad y a la legalidad. Esa es una tarea que creo que nos señaló hace ya más de 30 o 40 años un economista peruano, compatriota tuyo, don Hernando de Soto, en el Otro Sendero, y que sigue vigente. Lo recuerdo además porque en El Misterio del Capital, una obra un poco más reciente, de apenas 20 años de antigüedad, tocó el tema de la tierra, y el tema de la tierra y de su tenencia, uno de los desafíos que permanecen en Colombia, como decía Beethoven, por cientos de años, y que confiamos en resolver con la ayuda de la banca multilateral ahora que hay una nueva operación en ejecución. Veremos si esta vez sí lo logramos. Jorge Iván, sobre la informalidad, ¿qué podríamos tú aportarnos? Sí podremos. Sí, la informalidad es un término que yo llamo platónico, como muchos términos platónicos que utilizamos. La formalidad es equivalente a cuando hablamos de democracia inclusiva, cuando hablamos de participación, cuando decimos cero corrupción. Es decir, son mensajes intuitivos muy fuertes, pero muy difíciles de aprender. Y las nociones de formalidad e informalidad pues son nociones muy pantanosas. Cuando nosotros éramos jóvenes, en los años 70,
a partir de muchos trabajos de la OIT sobre dualismo, los trabajos de Arthur Lewis sobre economías bisectoriales, pues se discutía mucho este tema de la relación entre agricultura, industria, productividades diferenciales, y se hablaba de formalidad e informalidad. Fue un debate muy fuerte durante los años 70, el dualismo. Después vinieron los trabajos de Hernando de Soto que menciona David. Yo creo que es un punto de referencia que intuitivamente lo tenemos relativamente claro, pero las definiciones de informalidad y formalidad en Colombia han cambiado de una forma impresionante. El DANE mantiene una definición de formalidad más referida a estructuras económicas, a número de trabajadores, pero los fondos de pensiones en los últimos años nos vendieron una noción de formalidad que es inaceptable. Es formal toda persona que está vinculada a un fondo de pensiones. En las discusiones sobre el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, hay una definición de formalidad que es sencillamente esa. Si usted está afiliado a un fondo de pensiones, es formal, independientemente de toda otra consideración. Entonces yo creo que, y acepto la idea de César, la formalidad tiene que ver con la estructura económica, es un punto de referencia intuitivo que es más o menos claro, pero como decía Beethoven, si la mitad de la propiedad agrícola no está definida, o la mitad de la posesión de las zonas rurales en el país no está definida, pues no puede haber formalidad. Ahora, ¿qué es la formalidad? Es una noción intuitiva que tenemos relativamente clara. Cuando yo digo el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todo el mundo como que me entiende. Ahora, ¿qué es eso? Pues nadie sabe qué es. Pero más o menos es una idea intuitiva que me ayuda a pensar en alternativas. Entonces yo sí creo, avancemos en una sociedad mucho más incluyente, unas economías más incluyentes, avancemos en lo que yo decía, declaraciones de renta universales, avancemos en el catastro multipropósito. Eduardo Lora decía hace un año en un trabajo con el BID, consolidemos dinámicas urbanas y todo eso de alguna forma nos irá formalizando más. Pero tener una política económica que diga yo voy a formalizar no tiene ningún sentido. Es como tener una política pública que diga yo voy a crear una sociedad mucho más democrática. Eso no tiene sentido. Avancemos en lo que intuimos que es bueno y así vamos a constituir una sociedad mucho más formal. Y como dice David, hay varias preguntas sobre el tema de formalidad. Los fondos de pensiones, y hay unas preguntas sobre los fondos de pensiones, es a mi modo de ver inaceptable la forma como ellos quieren imponernos un criterio de formalidad. Si usted vende chicles en la calle, pero por alguna razón se inscribe en un fondo de pensiones, entonces ya no es informal, ya es formal. Eso me parece ridículo, pero tiene tanta fuerza la afirmación de los fondos de pensiones que en el índice de pobreza multidimensional metimos de manera equivocada, a mi modo de ver, la formalidad y la igualamos a pago a los fondos de pensiones. Muchas gracias, Jorge Iván. Veo que nos planteas opciones concretas de políticas públicas para avanzar a la formalidad, pero no crees mucho en una política de la formalidad en sí misma y probablemente menos en tiempos de pandemia, cuando más personas se están sumergiendo en la informalidad debido a la crisis también del sector formal. Beethoven, ideas sobre la formalización de la economía colombiana. ¿Es posible? ¿No es? ¿Soy visible, David? Sí, perfectamente, Beethoven. ¿Y audible también? Muchas gracias. En el Ministerio de Trabajo, que se recreó desmembrado el de Protección Social porque había sido fusionado con Salud, crearon 2 viceministerios. Eso ya lleva unos 12 años. Un viceministerio se llama Relaciones Laborales. Otro se llama Ministerio de Empleo. Y no han podido en 12 años solucionar la controversia que dice Jorge Iván.
Un viceministerio considera formales a quien está afiliado a pensiones, a salud y a riesgos, porque todo contrato implica que uno pague salud, aunque sea uno empleado de sí mismo. Aunque sea uno autoempleado, es más, le exigían pagar eso antes de ser contratado para poder contratarse sin haber recibido plata todavía. Una parlamentaria, Angélica Lozano, consiguió que uno pague eso después de que le han pagado. Pues bien, el Ministerio de Empleo es formal quien tiene una vinculación a un régimen de seguridad social, aunque no tenga derechos laborales, de agregar sin negociar. En cambio, el Ministerio de Relaciones Laborales considera que formalidad es lo que dice Iván, afiliación a la seguridad social, junto con el ejercicio de derechos. Yo quisiera llamar la atención de una cosa que es muy grave, y es que Colombia, a Colombia alguien la convenció de que bajar aranceles producía milagros, ¿no? Con bajos aranceles se desarrollaba automáticamente. Pues parece que no. También lo convencieron de que el emprendimiento de las personas haciendo pequeños emprendimientos era la solución, y ninguno pasa de 5 años de creación. ¿Qué pasa ahora? Que en todos los acuerdos que hemos hecho internacionales, pasó con Canadá, pasó con Estados Unidos, pasó con Europa y pasó con la OCDE, los 4 más claves que ha firmado Colombia. Se negociaron aranceles, normas de origen, solución de diferencias, propiedad intelectual, patentes, 25 grupos, y nunca pusimos atención al hecho de que nos iban a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿quién mata a los sindicalistas? De modo que el TLC con Estados Unidos se firmó en 2006 y por 6 años, hasta 2012, estuvo firmado por los presidentes, negociado por los ministros y no ratificado por el Congreso estadounidense, que preguntaba por qué hay tanta formalidad, tanta intermediación laboral con falsas cooperativas que no son cooperativas. Eso fue en 2012. Llegó el 18, pasados 6 años, y la OCDE preguntó exactamente lo mismo. El presidente Santos fue a París a recibir la carta de invitación para la OCDE. Esta semana recibimos ya la formalización. Y en la mañana del día de mayo del 2018 no sabía si nos aceptaban, porque había objeción de todo el mundo a la precariedad laboral colombiana. Si algún país cree que va a hacer innovación tecnológica o científica con un trabajador informal, intermediario, temporal, que va un mes a agricultura y otro mes va a construcción, otro mes va a textiles, pues así no ha crecido ni Taiwán, ni Singapur, ni Hong Kong. Han innovado con educación de alta calidad, han innovado con financiamiento de la ciencia de investigación, con incubadoras, con servicios públicos de logística y demás apoyados por los gobiernos, y eso lo hicieron, no lo hicieron con informalidad. Como ya hablaba César, hace casi medio siglo nos dijeron que la informalidad era como un remanente de la crisis, pero que eso se iba a reabsorber después con la recuperación. Pero no, se volvió una cosa permanente, y como diría De Soto, que todos hemos mencionado hoy, tenía gran capital, pero no formalizado. Las políticas que están conduciendo a esa informalidad son, ante todo, la violencia, que es explícita y deliberada en zonas claves, por ejemplo, de diversidad biológica como Chocó. Haga usted el censo de dónde vienen los informales de los semáforos y va a encontrar, sin duda ninguna, que es una gente que emigró expulsada por la violencia. Por eso mi llamado anterior a que el país interiorice la necesidad de dedicarse a producir y no a matarnos, también tendría que ver con la informalidad. Yo adhiero a lo que ha dicho Jorge Iván sobre las falencias de los sistemas de registro de la población en necesidad. Eso hay que mejorarlo, por supuesto. Pero la conciencia de que la formalidad es un buen negocio para la innovación, para la cohesión social, para reducir la pobreza y inequidad, es una opción que el país debe tomar con toda consideración. Hasta ahí, gracias. Gracias, Beethoven. Gracias, veo de nuevo a César, pero no veo a Jorge Iván. De todos modos, ya se aproxima el cierre de esta sesión, puesto que vamos a culminar a la hora fijada del documento. Estoy oyendo, estoy presente, David. Magnífico, pues gracias, eres muy amable. Ya estamos entonces para cerrar. Yo les rogaría a los expositores que nos dieran pues como su conversación de ascensor. Si ustedes estuvieran con el presidente Duque y con el ministro de Hacienda
entre el piso 1 y el piso 40, digamos, para ser más generosos, de alguno de los edificios más altos de Bogotá y tuvieran la oportunidad de hacer una recomendación sabia de gurús como son ustedes en medio de la pandemia, ¿qué le dirían a ellos dos, al ministro Carrasquilla y al presidente Duque? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades en medio de la pandemia? Como no nos quedan sino 5 minutos, yo les rogaría que fuera máximo 1.5 minutos cada uno de ustedes con esa conversación de ascensor, los mensajes claves que deben entrar por los oídos de los que toman las decisiones en nuestro país. Y tal vez con ese mensaje nos podemos despedir todos. Yo les agradezco también a los que han asistido y les aseguro que la escuela va a colocar la grabación como memoria de este evento a la disposición de ustedes. El doctor Pierre Luna, el coordinador académico de la escuela, se ha cerciorado y le agradezco mucho por la organización de este evento, que contemos con todo el apoyo tecnológico y parte de las ventajas de estas plataformas es dejar un registro visual. Comienzo contigo, César, tu conversación de asesor con el ministro de Hacienda, el presidente, y aquí María Angélica Olaya nos sugiere también hasta con el ministro de Salud, que puede tener que ver hoy en día con la economía. 1.5 minutos. Yo le diría que no deben retrasar más la emisión monetaria que necesita el país y que esto, si va a través de los bancos, sea un crédito que a su vez sea un crédito no reembolsable para los empresarios y que sirva también para financiar al gobierno para que dé los subsidios necesarios. Necesitamos mantener a las empresas, evitar que quiebren las empresas y mantener a la gente, porque el futuro de nosotros va a ser muy complicado si efectivamente no se logra evitar que colapse el sistema económico colombiano. Esa es una cuestión importante. Se necesita hacer emisión monetaria y en eso vale lo que decía Jorge Iván hace un rato. Hay que ser heterodoxo porque las circunstancias son heterodoxas. No podemos utilizar recetas de épocas normales para situaciones anormales como las que nosotros vivimos. Esa es mi recomendación de ascensor. Pues espero que te escuchen y te hagan caso, César. Jorge Iván. Sí, yo estoy de acuerdo. Expansión primaria, incluso uso de reservas internacionales, impuesto a la riqueza ya, impuesto al patrimonio. Y salvar empresas. Ahora, ¿qué tipo de empresas? Yo creo que el debate de Avianca es un debate muy simbólico, pero es muy importante. Hay que salvar al pequeño agricultor, hay que salvar a la pequeña producción, hay que salvar al Restrepo, pero a Avianca alguien la va a comprar. O sea, yo no estoy de acuerdo y en eso sigo la columna de Salomón del lunes. Yo no estoy de acuerdo con que con los recursos en este momento salvemos a Avianca. Avianca, los aviones de Avianca, alguien los va a comprar. United, no sé quién, pero la actividad agropecuaria, la actividad de los pequeños productores, hay que salvarla. Y ese es un tema muy difícil, porque yo coincido con César en la expansión primaria. Ahora, la discusión es cómo jerarquizamos el gasto. Ese es otro tema complicadísimo. ¿Nos vamos a distribuir mercados o atendemos primero a los trabajos de la pequeña y mediana empresa? Yo creo que hay que combinar esos dos mecanismos y definitivamente las grandes empresas pues tendrán quien las compre, pero yo no creo que deba ser el Estado el que gaste ahora 5 billones en salvar a Avianca y después tenga que mantener esa empresa. Pero bueno, ese es un tema complicadísimo y yo creo que es el símbolo de muchas de las decisiones que hay que tomar ahora, porque todas las empresas grandes y pequeñas van a necesitar recursos. Entonces, ¿qué hacemos con el Gran Hyatt? ¿Le salvamos también a nuestro alojamiento? No, ese hotel alguien lo va a comprar. Bueno, no sé si soy... gracias. Bueno, son opciones muy difíciles para cualquier gobernante y no quisiéramos muchos estar en los zapatos del ministro y del presidente, aunque
también nos preguntamos quién en el proceso natural del cabildeo, en la toma de decisiones en Congreso y en gobierno, logrará imponer sus intereses, legítimos sin duda, pero que pueden romper el orden de prioridades que ustedes, los expertos, nos han señalado, porque prevalezcan unos criterios más políticos que técnicos. Beethoven, por favor, tu conversación de ascensor. ¿Me veo, David? ¿Me veo? Sí, perfectamente, te escucho y te veo. Yo traje esta lana roja hoy en homenaje a Bianca, en respaldo a la roja de Avianca, como le plantea Jorge Iván, para defender. No defender que haya pagado espionaje contra el sindicato en la época de la huelga, no defender que haya hecho esquirolaje en la huelga, pero sí defender que hay que asegurar que la producción, las empresas sobrevivan. Yo al presidente David le diría que subiéramos juntos a las Torres Petronas de Kuala Lumpur para que en 140 pisos tengamos tiempo suficiente de explicar las cosas que Jorge Iván y César le mandan a decir, porque dos cosas nada más, colega. La primera, el FMI tiene una metodología para calcular cuántas reservas un país necesita. Cuando era Jorge Iván joven, de esto hace mucho tiempo, se decía, no, 5 meses de importaciones, mucho más de arriba queda revaluación y muy poco es riesgoso. 5 meses está bien, pero en economías abiertas, con flujo de capitales, con remesas, con inversión, con deuda, el cálculo de importación no es un criterio relevante. Pero aplicando todo lo de hoy en día, el cálculo para Colombia daría, hecho por técnicos, 43.000 millones de dólares se necesitan para que Colombia responda a sus compromisos de servicio de deuda, importaciones, viajeros, giros. Tenemos 53.000. Hay más de 10.000 millones de dólares que se pueden dar por ellos. Si fuéramos cautelosos para no correr riesgo, podemos gastar 5.000 millones. Las reservas son un activo del país, no son del Banco de la República. Y tenerlas colocadas a tasas mundiales de 0, 1 o 2 y pagar 9 por un préstamo es francamente una economía de tienda. Esa plata, esas reservas son un activo del país. No venderlas porque es que baja la calificación. Ya no la bajaron y van a bajarla más. Por esa razón, diría, explorar la emisión directa del Banco Central al gobierno y la venta de una porción de reservas son cosas que van a hacer y nos va a tocar hacerlas y no dejarlo para última hora a malos precios. Y lo segundo, y terminar con eso, es tiene que cesar la filosofía, la costumbre, la manía de la intermediación. Si hay un banco agrario en todo el país y hay Findetel, hay bancoldes, bancos públicos de segundo piso y cajas de compensación en todos los pueblos, ¿por qué no se envía a las pymes la plata por esa red social y no por los bancos que se quedan para pagar sus dividendos y no prestan porque el riesgo es alto? Con la red que el Estado tiene, podría enviar a cada pyme el apoyo que se va a dar por la red pública o social que hay de compensación y no por la banca que tiene otras prioridades. Y por eso, si la intermediación ha sido mala para la salud, pues las CPS no pagan a las IPS, también ha sido mala para el mundo laboral y mucho más mala para la parte de financiamiento. Sería eso el discurso que le diría en el piso 140 de las Torres Petronas de Kuala Lumpur. Muchas gracias, qué bueno. No te fuiste a Abu Dhabi, a la torre más alta, al Burj Khalifa, luego fue muy breve tu presentación. Gracias a todos. Yo me quedo con la necesidad ahora de leer un libro que encontré hace algunos meses en una librería de usados y que dice su título, Un país trabajando para los bancos. Y creo que lo deben conocer César, Jorge Iván y Beethoven mucho mejor que yo. Pero ahora, después de escucharlos, sus críticas a la intermediación financiera y de ver en el chat la preocupación de varios empleados por la reducción de sus ingresos o de sus capitales, mejor, en los fondos de pensiones, creo que me lo debo leer para aprender más de economía colombiana. Muchas gracias a todos y esperamos seguir con esta serie de la Escuela de Gobierno y Ética Pública. Hasta luego. Hasta luego. Chao, 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 chao. Muchas gracias, David. Gracias, César. Gracias, Beethoven. Gracias por asistir.